Gusto saludarte y gracias por permitirte el tiempo para observar este pequeño video donde te vamos a mostrar cómo desde el aplicativo de Personal Software para notarías tenemos una opción que nos permite hacer preliquidaciones de escrituración. Vamos a buscar ser lo más explícitos posible porque hay una gran gama de actos notariales que se pueden liquidar en una escritura pública. Sin embargo, de los que más se recurre en una notaría son las compraventas. Este sistema tiene toda la información con los actos notariales tal cual los asigna la Superintendencia de Notariado y Registro para todas las notarías del país. Ahora bien, vamos a tomar un ejemplo y vamos a escribir acá compra-venta. Y el sistema te va a buscar y te va a mostrar todas las compraventas que tú puedes hacer. Como puedes observar, compraventa de cuota parte, de acciones, compraventa de bien inmueble, compraventa entre entidades particulares y no exentas. Bueno, en fin, hay una gran gama. Compraventa de aeronaves, compraventa de mejoras, compraventa de casa. Ahí, para ciertos proyectos de vivienda, hay que tener en cuenta que hay unas compraventas que son compraventas de VIP, que son viviendas de interés prioritario y tienen unas ventajas en cuanto a que los costos del pago de este tipo de escrituración son un poco más bajas porque precisamente al ser de interés prioritario, por ejemplo, los derechos notariales no se cobran en algunos casos. Lo mismo pasa con las viviendas de interés social. Listo, vas a comprar una casa, pero si es vivienda de interés social, también aplican unos descuentos y el sistema todos los tienen configurados dependiendo del acto que tú elijas. Para este caso vamos a hacer una compraventa de una casa normal, ¿sí? Y hemos elegido ya el acto notarial. Ahora, paréntesis, en una escritura pública tú no solamente puedes hacer un acto notarial, puedes hacer muchos actos notariales. Es decir, yo puedo hacer una compra-venta, pero a la vez puedo hacer un acto de reserva de usufructo. ¿Para qué? Para que la casa no se pueda vender en caso de unas cláusulas que puedan especificarse dentro de la escritura, ¿sí? Entonces tú puedes tener en una preliquidación y en una escritura también no solamente para liquidar un acto, sino muchos actos. Ahora, de otra parte, antes de continuar, es importante que se tenga en cuenta el tema del porcentaje de derechos notariales. Los derechos notariales, dice la norma que los paga 50% el vendedor y 50% el comprador, o como acuerden las partes. Es decir, si las partes acuerdan que el 100% lo paga el vendedor, entonces acá en esta casilla se pondrá el 100%. ¿Para qué? Para que el sistema le ponga y le muestre solamente que el 100% del pago de derechos será a cargo del vendedor. Pero si acuerdan 60-40, en fin, como deseen, acá lo voy a poner el estándar, que es 50-50, pero igual tú lo puedes cambiar.
Vamos a elegir la cuantía. Supongamos que esta casa se va a vender en 120 millones y el año de adquisición que lo tiene el primer vendedor fue en el 2020. Esto es importante sobre todo para algunas excepciones que hay en unos rangos por allá en 1978. Quien haya comprado en ese periodo, son 10 años que cubre, hay unos porcentajes de descuento sobre todo para retención en la fuente. Pero bueno, aquí no va el caso, lo vamos a hacer la explicación sencilla. Y una vez tú le pones estos datos, sencillamente le das agregar. Entonces el sistema lo que va a hacer en este momento es ya ponerte el primer acto. En esta oportunidad vamos a hacer la liquidación con un primer acto para no enredarnos, digámoslo así, pero si se hace necesario y tú quieres conocer mucho más, con mucho gusto me llamas y te explico mucho más a fondo cómo se liquidan escrituras con varios actos notariales. Aunque para el sistema es muy sencillo, ¿no? Aquí simplemente es elegir el otro acto. Por ejemplo, lo voy a buscar, simplemente reserva. Aquí, por ejemplo, reserva de derecho de usufructo, miren. También es un acto sin cuantía que yo lo podría simplemente seleccionar y decirle que agrego y entra también a cobrarse unos derechos sobre ese segundo acto. Cada acto tiene unos derechos y se cobran unos valores y eso está establecido en la regulación de tarifas que expide cada año la Superintendencia de Notariado y Registro. Ahora bien, ya agregamos el primero. Como les dije, este segundo no lo vamos a agregar, simplemente era como por mostrarles ahí, pero vamos a decirle aquí que en el botón que vamos a darle que calcule sobre ese primer acto cuáles serían los conceptos que se van a liquidar. Toda escritura pública hoy en día, sí o sí, si tú vas a una notaría, sí o sí vas a tener que pagar la autenticación de huella automática de los otorgantes compradores y de los otorgantes vendedores. Supongamos que quien vende es una parte, pero quien compra son dos. Entonces vamos a hacer de cuenta que aquí son 3 biometrías. Entonces de una vez el sistema te calcula las 3 biometrías. Aquí ya viene el tema de copias original de hoja matriz, ¿sí? Esto es algo que pues en las notarías ya lo saben manejar perfectamente, pero si es alguien que va a usar este aplicativo y no está enterado muy bien cómo se manejan las notarías, lo que te puedo contar es que hay unas copias de la hoja matriz que es en la hoja de papel rosado, y esas hojas de papel se cuentan por aparte porque esas incluso hoy en día se deben enviar, son 3 copias a diferentes entes. Entonces supongamos que la hoja de papel matriz en el papel rosado se usaron para esta escritura 5 hojas, pero como son 3 copias, entonces tú le vas a hacer 3 por 5, 15 en este caso, y yo diría que son 15 hojas, ¿sí? Copias de hoja matriz y del protocolo. Acá, ¿qué pasa? Acá ya tú debes contar cuántas hojas adicionales a las de matriz vas a cobrar. ¿Por qué? Porque una cosa es la escritura pública que va en esas hojas de papel rosado, pero también tú tienes que anexar los diferentes documentos que se soliciten. Por ejemplo, paz y salvo de catastro, en fin, fotocopia de la cédula del vendedor, todos los documentos adicionales. Supongamos que en esos documentos adicionales
hay unas 13 hojas, ¿sí? Y le ponemos el valor acá. Entonces, básicamente el sistema te va a dejar cambiar solamente en las casillas que están enmarcadas en un cuadrito, que son las que tú puedes, obviamente, adicionar la cantidad de hojas. Por ejemplo, acá vemos que se está cobrando la retención en la fuente, el 1 por 1000 de ganancia ocasional, pero yo no le podría poner acá dos retenciones en la fuente, es una sola, y la retención en la fuente sí o sí la paga el vendedor, y eso es por norma. Aquí, digamos, si fuera lo sencillo, ya tengo un primer ejercicio, y lo que termino haciendo simplemente es darle el botón imprimir, que me va a sacar un resumen que tú lo puedes generar a un documento PDF, y acá le está mostrando con qué número de radicado se está haciendo el valor de la cuantía. Se indica que es una preliquidación, y claramente se está mostrando acá debajo de la palabra preliquidación que este es un documento solamente informativo. ¿Por qué se especifica? Y es importante tener en cuenta eso, porque una cosa es cuando yo preliquido una escritura pública que me da un valor aproximado de lo que yo tengo que pagar. Sin embargo, puede ser que cuando se haga ya la escritura en físico y vayas a la notaría, no se gastaron 15 hojas, sino 16. O no fueron 13 copias de protocolo, hojas de copias de protocolo, sino digamos que fueron 35. O sea, ya el dato real puede cambiar. Por eso precisamente esta preliquidación se toma tal cual fuese una cotización. ¿Por qué? Porque pues dependiendo, entre más aproximado sea la cantidad de hojas, la cantidad de biometrías que vas a cobrar o que se van a usar para dicha escritura, pues el valor será mucho más cercano al real. Acá, como estábamos viendo, pago por otorgantes 50%, comprador, y el vendedor el otro 50%. Si ven que aquí hay una diferencia entre estos 317 y acá 1.517.000, básicamente la diferencia es porque el comprador, como ven aquí en el renglón de retención en la fuente, él no paga nada porque quien la debe pagar es el vendedor. Entonces, hasta aquí un pequeño ejemplo. Como te digo, aquí ya no es más sino que tú lo mandes a imprimir, lo puedes imprimir a un documento PDF, y básicamente esta es la forma más sencilla y expedita para hacer liquidaciones, preliquidaciones. Entre más se vaya enterando la gente de cómo se liquida en una escritura, pues va a tener la información más aceptada. Espero haber sido muy didáctico en esta parte, y agradezco su tiempo. Si necesitas, como te dije, una explicación mucho más amplia, pues con mucho gusto estaremos pendientes para darte esa explicación. Mil gracias por su tiempo.